programa Panorama Humanístico de la Facultad de Humanidades. Les saluda Catherine González en compañía de Ionela Bardales, Azael Carrera. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Bienvenida, compañera. ¿Cómo estás, Catherine? ¿Cómo fue esta semana, la semana de la Semana Santa? ¿Cómo estuvieron ustedes? Muy bien, gracias. ¿Y usted, profe, cómo estuvo? Aprovechando para descansar un poco, ¿no? Y reflexionar. Reflexionar mucho. Ok, qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, compañera, ¿qué temas tenemos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. El profesor Azael Carrera nos estará hablando un poco acerca de eso, sobre todo cuáles son los efectos que tiene sobre la salud el exceso del ruido. Bueno, primeramente, gracias por invitarme. Tema sumamente importante, un tema porque parece obvio, pero de los temas que contaminan, sobre todo en los entornos urbanos, es el menos tratado y es el que tiene un marco regulatorio más débil. Eso no es privativo solo de nuestra ciudad, sino es una constante en la mayor parte de los países de América Latina, aunque también hay su par de excepciones, ¿no? Entonces, que se dedique un día a concienciar sobre esta temática es realmente importante. Según principio, desde 1996 que se estableció ese día, estaba concentrado especialmente para los efectos que tiene el ruido sobre el aparato auditivo. Sin embargo, se ha ampliado un poco más porque no es solo sobre el aparato auditivo, sino también que tiene un efecto en la producción de entornos que inciden en la calidad de vida de las personas. Entonces, que se ha ampliado un poco más la mirada. Las evidencias científicas muestran que existe una relación directa entre algunas enfermedades cardiovasculares, la presión alta, la irritabilidad y el estrés con la exposición a altos niveles de ruido. La contaminación, la Organización Mundial de la Salud tiene incluso estándares. Ella recomienda que los ruidos que durante el día no deben exceder a los 60 decibeles y nosotros, en nuestra ciudad, eso lo podemos ver más adelante, lo que tenemos, y durante la noche debe tener 55 decibeles. Eso es como para permitir un descanso apropiado, ¿no? Entonces, sí tiene muchos efectos sobre la salud, pero a pesar de que hay suficiente evidencia empírica, nuestras políticas públicas son débiles para afrontar el problema. No, y realmente es un tema sumamente importante. Yo no sabía que eso también era con el estrés, con la presión, o sea, y a veces no sabemos por qué, y realmente es el ruido, o sea, no había captado eso hasta ahora. Sí, incluso hay problemas de sueños cuyas causantes son el ruido, o sea, personas que no pueden conciliar el sueño, trastorno del sueño está relacionado con la exposición a ruidos. Wow. O sea, digamos que si tú estás en una barriada y los vecinos ocasionan este tipo de músicas altas o no sé, de repente también supongo yo que deben haber barriadas donde no debe haber tanto tránsito de, digamos, camiones, buses, estas cosas, todo esto afecta también. Por supuesto, y por eso es que eso es tan importante que se regule. Bueno, nosotros tenemos ciertas normativas que permiten regular, pero realmente no son tan efectivas. Mira, la Universidad de Panamá, a través del Departamento de Física, hizo recientemente un estudio sobre cuáles son las zonas de la ciudad más ruidosas. E, irónicamente, la entrada principal de la Universidad de Panamá tiene 88 decibeles durante el día y es una de las zonas más ruidosas que tenemos. La otra zona, por donde está el Templo Sana, es otra de las zonas bastante ruidosas que todavía tiene 38. Ahí la Iglesia del Carmen, por ejemplo, tiene alrededor de 74 a 75 decibeles durante el día, ¿no? Tiende a bajar un poco en horas de la madrugada y altas horas de la noche.
tampoco existe como una política de investigación que determinen como cuáles son los lugares donde existe mayor exposición al ruido para establecer medidas de mitigación, porque hay desde el ordenamiento territorial, desde la sociología, hay ciertos elementos que te permiten controlar y mitigar un poco este tipo de cosas. Y tenemos también normativas. El Ministerio, en este caso el Ministerio de Salud, es el encargado de regular. De hecho, hay el Decreto Ejecutivo 306 del 4 de septiembre del 2002 que establece que el Ministerio de Salud debe tener una serie de inspectores para que den una constante vigilancia en torno a la exposición de ruidos dentro de los espacios de trabajo, pero también dentro de los vecinos, y regulan actividades como las que tú acabas de mencionar, Jonela. Por ejemplo, también debido a esa falta de conciencia, los vecinos suben sus aparatos, sobre todo, y si eso se combina con alcohol durante los fines de semana, el consumo de alcohol, pues la situación se vuelve un poco inmanejable. Sin embargo, también hay la alcaldía tiene que intervenir. De hecho, la alcaldía en teoría debe tener inspectores con los equipos necesarios para hacer mediciones, y en el caso de Panamá, las mediciones que recomienda son 60 y 55, casi las mismas de la Organización Mundial de la Salud. Ojo, la exposición, por ejemplo, a ruidos debe hacerse en el lugar donde se produce el ruido, y no en porque el ruido se transmite, y no hasta lugares donde. Lo hago ¿por qué? Porque muchas veces ha generado controversia. Los vecinos llaman, llegan los inspectores del ministerio, de la alcaldía, y las mediciones le hacen donde el vecino, la casa del vecino, y no donde los que son afectados. Entonces baja al lugar del vecino, se supone que hay menor nivel de menores decibeles, menor nivel de ruido, y por lo tanto no termina la persona que está generando el comercio, el local, los restaurantes, el bar, siendo sancionado porque dice, bueno, no excediste los límites permitidos por la ley. Sí, entonces, profe, disculpe, en ese aspecto yo le quería preguntar, póngase, las barriadas siempre a veces los vecinos ponen música, pero en un caso particular hay uno que pone la bocina para la calle. Entonces toda la calle, todos los fines de semana, eso es una bulla que uno no puede ni siquiera ver televisión. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, ahí las fiestas eso se cataloga como fiestas clandestinas. Okay. Entonces ahí tiene que intervenir la policía. Llama a la policía. Ahí es donde está un poco inoperante de la ley, porque tiene que intervenir el juez de paz. En el artículo 29 de la ley 16 del 17 de junio de 2016, en el artículo 29, dice que una de las funciones del juez de paz es mediar en actividades como las del ruido que pueden generar conflicto entre los vecinos. Entonces, pero el afectado, los que se sienten afectados, tienen que ir donde el juez de paz y poner la denuncia. Una fiesta clandestina, el primero que tiene que llegar es la policía, pero únicamente como un llamado de atención, o bajar un poco el volumen, que los vecinos se sienten afectados, pero eso llega hasta ahí. Si se quiere llegar un poco más, un poco más lejos, se tiene que ir al juez de paz, a las casas de paz, ¿no? A las casas de justicia comunitaria, como establece la ley. Ese es el procedimiento. Pero además, aquí es donde está el otro meollo de la ellos pueden, o sea, la sanción que establecen, que puede ser en el caso de reincidencia el retiro del equipo, ellos pueden apelar y tienen hasta 18 meses para que dure esa apelación. Entonces eso se vuelve como un caso casi interminable, donde se termina desgastando los ánimos ya por debajo y se deja todo así y al final no se hace nada, y por eso es que no llegamos a unas políticas públicas serias. Es por eso que usted dice que siempre en Latinoamérica, porque siempre tendemos a ser nosotros los más ruidosos, lo que cuando tenemos alguna fiesta queremos siempre poner el volumen a todo, entonces no sabemos de que estamos perjudicando
a la persona que está. Sí. Bueno, pero sería también un poco injusto como que afectar que son los vecinos los que generan, pero que precisamente el estudio de la Universidad de Panamá, el que hago referencia, muestra que el principal causante de ruido que produce efectos sobre la salud pública es el tráfico vehicular. Sí. Wow. Es la segunda actividad son las industrias de la construcción, por Sí. ejemplo. Es el Sí, ese es segundo un tema. mayor causante. Y ya en cuarto, y solo en cuarto lugar, está la situación de los vecinos. Ok. O sea, así que los vecinos, si bien generan un conflicto entre ellos, pero no son los mayores causantes, o sea, nuestros barrios no son de ruido, Ok. sino el tráfico vehicular. Y en esa medida, estas estadísticas se relacionan también con otras ciudades, ¿no? Donde la principal causante de tráfico, el ruido es el tráfico. Y por eso es que hay ciertas medidas que dicen, bueno, para reducir la cantidad de los niveles de ruido de una ciudad hay que incidir sobre el tráfico urbano. Incidir sobre el tráfico urbano implica ordenar el territorio, planificar la ciudad, que eso es lo que no tenemos No nosotros. tenemos para Que nada, ten- profe. Una ciudad planificada. Exacto. Entonces, es importante tener un plan de ordenamiento que determine dónde se puede construir, dónde se tiene que establecer las industrias, dónde pueden pasar las calles de alta jerarquía y también hasta qué horas se pueden establecer, por ejemplo, la circulación de equipos pesados, que son los que generan mayor cantidad de ruido. Aquí pasa equipo pesado a toda hora de la noche. Correcto. Exactamente. Y entonces otra medida también el rescate del espacio público, porque también hay una relación entre los espacios públicos y verdes y la mitigación de los efectos del ruido, que tampoco tenemos espacios públicos, la ciudad no está tan arborizada. Así Y es. por otro lado, reducir la dependencia que tenemos con el transporte privado. Hacer de una ciudad mucho más caminable, buscar medios alternativos para el transporte como la bicicleta, crear infraestructura, eso implica Claro, crear infraestructura, todo eso para enfrentar una de las principales problemáticas que nosotros tenemos, pero como no es tan tangente, no es como una basura, no se le pone tanta atención. Y los políticos y los gestores de políticas públicas no están conscientes del efecto que produce el ruido. Exacto. Asael, y desde las ciencias sociales, ya nos hablaste de un estudio que se hizo o sea, en la Universidad de Panamá, creo que era con la Facultad de Física. Física, ¿no? Departamento de Física, sí. Y desde las ciencias sociales, nosotros acá, como humanistas, ¿qué? Bueno, desde las ciencias sociales se ha tratado el problema del ruido siempre desde una perspectiva multidisciplinar, donde se basa en teorías que vienen desde el urbanismo, pero también de la sociología urbana, de la arquitectura y del ordenamiento del espacio. Esa es la manera como quizás más apropiada, no lo digo por ser científico social, sino porque es la manera más compleja, porque incide sobre todo las fuentes que están provocando ruido dentro de la ciudad. O sea, incluye, por ejemplo, aspectos como la cultura ciudadana, el estar consciente que yo no puedo subir un aparato porque, bueno, la música que estoy escuchando es solo para mí y al vecino no le interesa escuchar la música que yo estoy escuchando. Incluye aspectos ciudadanos, pero también aspectos de carácter estructural, como el diseño de la ciudad, la planificación a largo alcance, el rescate de espacios públicos. O sea, que esta forma de tratar que tiene las ciencias sociales el problema de la contaminación por ruido siempre es multidisciplinar, donde hacemos en mano de los conocimientos que nos da la física, que nos da la salud pública, que nos da el urbanismo y toda una disciplina. Entonces La me parece geografía que también tiene que Sí. estar. por supuesto, la geografía, Sí. perdón, se me olvidaba, con el Sí, espacio, sí, ¿no? muy importante. Sí. Sí, mira, y también todo esto lo que estás hablando es sumamente importante, porque por lo menos las personas que creo que son más afectadas, las que a veces utilizan el transporte público, que no saben, me imagino, cómo llegaban a su casa con dolor de cabeza, con estrés, y no saben de que todo ese proceso fue el ruido de la carretera, de todo eso. Entonces llegaban a su casa y no sabían qué era, y puede que todo eso sea ese agotamiento, ese ruido que les ha ocasionado todo el proceso del viaje. Y si a eso se le suma que tenemos una ciudad
que todavía no llegamos a los 2 millones de habitantes, estamos cerca de los 2 millones de habitantes, pero tenemos alrededor de 56.000 hectáreas cuadradas de ciudad. Para ponerle una idea, Bogotá tiene como casi 6 millones de habitantes y tiene 32.000 millones de hectáreas cuadradas. O sea que en ese pequeño espacio de Bogotá caben 5 millones de habitantes. Nosotros ocupamos mucho más espacio. ¿Qué efecto tiene eso sobre el desplazamiento? Los desplazamientos son mucho más largos también. Exacto. Entonces la exposición al ruido es mucho más intensa, además mucho más prolongada en el tiempo. Entonces, o sea, todo tiene que ver también con la forma como hemos diseñado, cómo hemos pensado la ciudad. Y evidentemente una política pública de prevención del ruido tiene que tratar aspectos tanto estructurales como aspectos más micros de la cotidianidad a nivel de barrio, para poder tener efectos positivos. Así es, sumamente importante. Sí, muy, muy importante esto lo que tú dices, Azael. Y entonces, digamos que de todo lo que hemos hablado para el tema de lo que son las políticas públicas, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir a eso? A que, digo, como tú dijiste, ¿no? Es algo cultural que debemos ver, pero también creo que en la asamblea se tocó un tema sobre eso, pero no solamente llegó como a medición, o sea, no fue más allá de lo que realmente tú estás explicando que se necesita hacer para que esto sea más efectivo. No, yo pienso que el tema hay que hacerlo evidente. Y en ese proceso de hacerlo evidente, los ciudadanos juegan un papel muy importante. Claro. Utilizar las líneas que tiene tanto la Alcaldía de Panamá como el Ministerio de Salud para hacer las denuncias correspondientes, aunque la policía no llegue, pero que haya evidencia, de lo que se pueda medir, de que es una necesidad que se requiera, que se regule, que se establezcan medidas mucho más efectivas de las que existen. Claro. Entonces el ciudadano debe empoderarse, utilizar estas herramientas, y eso no solamente para el ruido, sino también para como un control de la calidad de los servicios públicos que se nos ofrecen. Hay que estar llamando, hay que estarnos quejándonos constantemente, porque además es un derecho, o sea, el tener tener acceso a una calidad de vida es parte de ese derecho tener humano. armonía. Y armonía en nuestro hogar, que forma parte, o sea, tener un entorno saludable es parte de tener una calidad de vida y es un derecho humano. Entonces, ese debe ser el enfoque, y el ciudadano debe apoderarse de esas herramientas que tiene para hacer evidente esa necesidad, y que las autoridades diseñen políticas públicas mucho más efectivas, mucho más operativas. Me estaba revisando que los inspectores que tienen que ver con este tema no tienen los equipos en la calidad de medición apropiados. De hecho, los tuvieron, pero hace un tiempo ya no los tienen. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se va? Y por otro lado, también la aplicación de la ley, porque el decreto ejecutivo 306 dice que el Ministerio de Salud debe obligar a las empresas que producen mucho ruido a hacer mediciones constantes para asegurar la salud de sus trabajadores. Además, en el caso de que se excedan los límites permitidos, debe establecer un plan de contingencia. Eso nunca se logra. El Ministerio de Salud muy pocas veces va a hacer las inspecciones correspondientes dentro de las empresas, la fábrica, los talleres, o sea, va muy poco. Entonces, tenemos sí una normativa, pero en práctica no la cumplimos. Exactamente, que en práctica no se ejecuta. Y Exacto. por lo tanto, no se ejecuta porque, bueno, también no somos conscientes de la importancia y los efectos negativos que eso tiene sobre la salud pública de la población. Correcto. Azael, pero Catherine decía algo al inicio sobre el tema de las denuncias y esto. Si tú crees que cuando las personas hacen las denuncias y no ven una acción
sobre esas denuncias que se están haciendo? O sea, ¿cómo las personas pueden tener una concienciación sobre esto si al final su denuncia no es escuchada o nadie aparece, o al final ellos dicen, ¿para qué voy a denunciar si igual nadie va a ir? Nadie, sí, bueno, no se caemos va en a... ese sentimiento de desesperanza, pero de ese como nihilismo reactivo de que todo, o sea, de que nada se puede hacer, mejor que dejemos las cosas tal cual. No hago nada y en eso se va sí, todo. yo me alejo. Sí, tengo que adaptarme yo al vecino. Pero yo creo que, o en el peor de los casos, también compro un equipo igual de para fregarle la vida al paciente. Exacto. Y puede que en algunas ocasiones haya pasado algo. No, sí, claro que sí, ocurre. Lo peor que se puede hacer es eso. Yo creo que debemos confiar en la institucionalidad y aunque a veces no funcione, debemos hacer presión para que funcione. Una de las cosas que también establece este decreto y además del acuerdo alcaldicio que se hizo en el 2016 tiene que ver con la organización comunitaria. O sea, no es lo mismo que yo vaya como persona a quejarme a que yo lleve un conjunto de firmas y digo, mira, la organización, mis vecinos y todos nos estamos siendo afectados porque este taller, porque esta persona o esta empresa está haciendo ruido. Ahí funciona mucho más. Entonces hay que apostar por la organización comunitaria, crear organizaciones de base comunitarias vigilantes para tratar problemas como estos, pero no solo limitado a esto, sino también a otros, la basura, el agua, que tengan para poder entonces que la problemática es grande, sí, en este caso digamos que existen los vecinos vigilantes, vamos a decir, ¿no? que puede ser ellos, pero ¿quién más para nuestros oyentes que puedan comprender pues que no están solos y que ellos tienen o pueden tener un apoyo además de la policía? O sea, armar esto que hablas de este grupo comunitario que pueda buscar, ¿no?, esa solución dentro de lo que son sus comunidades o sus barriadas, no sé. Así como dice la compañera, ¿cuál sería nuestra primera instancia? ¿A dónde recurrimos? Dependiendo, la policía. O sea, en caso de fiestas clandestinas, de ruido clandestino, porque tienen que tener un permiso para poder, por ejemplo, yo tengo una fiesta, lo que nosotros llamamos parking, en nuestra casa debe tener permiso de la alcaldía para poder realizar ese parque. Exactamente, además ahí se regula el tiempo, el horario exactamente. Profe, lo que pasa es que a veces estamos un solo vecino haciendo una bulla a las 5 de la mañana y eso es fiesta, se considera fiesta clandestina. Bueno, en ese caso tiene que intervenir la policía, pero lo malo es que la policía solo hace un llamado de atención. Exactamente. Y cuando se va la policía le sube, exactamente. Entonces creo que ahí debe ser un poco más rígido, más exactamente. Y a partir de ahí, si sigue el reincidente, entonces hay que ir a la casa exactamente, porque la casa de justicia comunitaria. Y también tiene sus limitantes a la hora de regular este tipo de actividad. Hay que apostar por la conciencia ciudadana, por la educación cívica, estar consciente de que que los ruidos que generamos están afectando a otras personas. Y ojo, que también hay estos estándares que establece la Organización Mundial de la Salud, son para personas promedios. Por ejemplo, hay lugares que son mucho más sensibles, por ejemplo, los hospitales, o los lugares donde están personas mayores que son mucho más sensibles al ruido que nosotros. Y también los lugares, profe, que cuidan bebés, que tienen bebés pequeños, son muy sensibles. Las guarderías, ahí los niveles de ruido se considera que debe ser mucho más bajo. Y por eso es que es importante organizar la ciudad, porque no se puede, por ejemplo, en una zona industrial, permitir la construcción de un hospital ahí, pues no. Exacto. Pero cuando la lógica del mercado, la lógica es la que rige la distribución del suelo urbano, entonces no planificamos. Obviamente entonces generan toda esta serie de problemas que, sumado a otros como la falta de infraestructura, la basura, otro tipo de contaminación que tenemos, la audiovisual, que es sumamente importante, entonces hacen de una ciudad prácticamente invivible.
Bueno, ahora mismo va un poquito ligado en el tema de lo que es la contaminación, pero sí espero pues que algunas autoridades, no solo de la Universidad de Panamá, estén escuchando este mensaje, porque también nuestros niños del COIF han sufrido efectos, han tenido efectos de lo que ha ocurrido con estos gases que los policías nos han tirado. Claro. Y de verdad que es triste, pues ahora que lo mencionaba Catherine, me recordó ese tema de que deben tener más cuidado con eso, porque donde se colocan estos policías o comienzan a tirar estos gases, tienen que estar pendientes de que también hay niños, hay un COIF que los niños salieron afectados de este tema, ¿no? Así que bueno, profe, muchas gracias, realmente fue un tema interesante. Recordemos que tenemos que crear esa conciencia de saber de que no podemos exceder ciertos volúmenes porque estamos afectando a otras personas. Así que se despide de ustedes Catherine González, Gionela Bardales y el profesor Azael Carrera. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima. Se despide de ustedes en Panorama Humanístico.